Seguimos en Claramente Claro. Antes hemos estado hablando con Juan José, alcalde de Escalante. También hemos estado hablando con el primer teniente de alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que también candidato por el Partido Regionalista de Cantabria al municipio de Torrelavega, como digo. Y ahora nos vamos con el número 1 al Congreso por el Partido Popular en Cantabria. Diego Movellán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tengo a mi lado, como siempre, muy agradecido por estar aquí con nosotros, que sin ellos esto sería imposible poderlo hacer, María Pérez, muy buenas, y Jesús Serrera, muy buenas y muchas gracias, como digo. Diego Movellán, tú siendo joven eres un veterano del Vietnam en estas cosas, ¿no? Sí, ya peino bastantes canas y en la política también. Vamos a ver, cuéntame un poquito. ¿Cómo inicias tú? ¿Cómo te inicias en el mundo de la política? Pues hay que echar la vista atrás. Pues fue, yo creo que es en la última etapa de Felipe González, cuando el país está tan convulso, cuando uno está en la adolescencia, pues cuando, yo nací en el 79, pues con 15, 16 años empiezo a ver que España las cosas están yendo muy mal. Y en este caso pues me empiezo a fijar en un proyecto que en aquel momento lideraba José María Aznar, y se me empieza a revolver el gusanillo de la política. En mi casa, en mi familia, en la directa, en la indirecta, no había habido nadie dedicado nunca, ni había sido concejal, ni alcalde, ni nadie en la política. Pero a mí me empezó, y lo primero que hice, porque aquel entonces no había que esperar a cumplir la mayoría de edad, nada más cumplir los 18 años, fui a la sede del Partido Popular en Camargo, que estaba en la calle Menéndez Pelayo, en un piso, y lo primero que hice al cumplir la mayoría de edad fue afiliarme a las nuevas generaciones del Partido Popular, y ahí empieza pues una etapa ilusionante, ¿no? Ahí empiezo a colaborar con los jóvenes de nuevas generaciones de Camargo. Pronto los compañeros ven algo en mí, porque ya empiezo a asumir responsabilidades a nivel regional, y ya en 2005 ya doy el paso a ser presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria, una etapa pues que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y en la que estuve casi 10 años. Y luego, pues antes, en 2003, que ya asumí la Secretaría General de las Juventudes, fui concejal en Camargo, me dieron la oportunidad y empecé pues a conocer un poco lo que era el ayuntamiento. Cuando estás en una responsabilidad en Juventudes, cuando eras más joven, que lo sigues siendo, cuando eras más joven, se es más revolucionario, le hierve a uno más la sangre, las ganas de cambiar las cosas más deprisa. Sí, yo creo que, hombre, yo me acuerdo de las ideas que tenía con 18 años, la rebeldía que yo no la he perdido, ¿no? Y el que me conoce lo sabe, ¿no? Y muchas veces me tildan de verso suelto en mi propio partido, ¿no? Porque creo que uno tiene que ser rebelde, sí. Y la mayoría de las veces con causa. Lo sigue siendo, ¿eh? Sí, lo sigo, porque yo creo que esa es... uno tiene que ser rebelde, pero sí que es verdad que cuando eres joven crees que todo es utópico, que todo es maravilloso y que todo se tiene que conseguir de hoy para mañana. Luego, pues los años te hacen un poco serenarte, pero no perder ese espíritu crítico y rebelde. Desde la prensa, además, nos viene muy bien que personas como tú pues lancen esos comentarios, porque nos dan cancha. Bien, van pasando los años, sigues luchando, sigues trabajando, dejas Nuevas Generaciones y te presentas de candidato, ya empiezas a asumir ya responsabilidades ya en el 2007, que es Gonzalo, ¿no? Juan Manuel Gonzalo ya, y ya estás ahí ya muy metido. Sí, ya en pomada. En el año 2009-2010 asumo la portavocía de la oposición, y en 2011 me presento por primera vez alcalde de Camargo, y consigo pues un hito histórico. Mayoría absoluta en Camargo. O sea, un municipio muy industrial, un municipio de clase media trabajadora, en el que el Partido Socialista había gobernado con mayorías incluso de 17 de 21 concejales. Ayudó, claro que sí, negarlo sería una torpeza, ayudó esa ola, ese tsunami a favor, pero creo que yo aporté algo, ¿no? Porque era pues eso, el chico joven comprometido, aquel vecino al que veían moverse con iniciativas, con ganas de cambiar Camargo, y me dieron la oportunidad de gobernar en solitario. En este caso, en 2011, consigo esa mayoría absoluta. 4 años de alcalde,
Cuéntanos, ¿cómo fueron? 4 años de alcalde, 4 años en los que he disfrutado como nunca, porque yo creo que es el mayor honor, ¿no? Ser alcalde de tu municipio. La política municipal es una política de trinchera, del día a día. Del día a día, del piel con piel, ¿no? Que es jamás lo que más me gusta a mí, la cercanía. Hay algunos, ¿no? Incluso en nuestro partido, ¿no? Que esos, pues no les ves, ¿no? Tan entregados al tú a tú, al hablar con la gente, al puerta a puerta, al calle a calle, pero a mí eso me encantaba, o sea, me encantaba. Y yo pues llegaba a casa a comer a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde y tenía gente esperándome en el portal. O eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y llamaban porque sabían que incluso me han criticado mucho, porque cuando me has presentado lo has dicho, yo siempre he dicho que era un profesional, que mi profesión, o sea, yo soy economista. Pero mi profesión en esos años era ser alcalde, es como el jefe de la comunidad, ¿no? El jefe de la comunidad en el que tiene que estar siempre disponible. Cualquier avería, cualquier problema, tienes que estar allí. Y mi profesión en esos años era ser alcalde. Y a mí en casa siempre me dijeron que a lo que te dedicaras siempre fueras el mejor profesional. Y eso es lo que intenté. Creo que lo conseguí, porque 4 años después, en 2015... si en 2011 nos vino el tsunami a favor, en 2015 nos vino el tsunami en contra del Partido Popular, un voto de castigo muy grande al Partido Popular, y aguantamos prácticamente intacta la confianza de los vecinos. Me quedé a 200 votos de una mayoría absoluta. 200 votos. Saqué un 40% más que el partido a nivel regional. O sea, a nivel regional en Camargo sacamos 5.000 votos. Nosotros a nivel municipal estuve cerca de los 7.000 votos. O sea, la diferencia, fuimos uno de los municipios grandes de España, si no es el mejor, que aguantó el tirón. Y eso me lo llevo en mi haber, ¿no? El cariño de la gente, la confianza. Algo haríamos bien. El equipo, pues que los ciudadanos al final nos respondieron. Oye, ¿no crees que la ley, yo sí, yo pienso que sí se debe de cambiar? El Partido Popular ha tenido la oportunidad, no la cambió, el Partido Socialista lo mismo, quizás porque le interese más seguir como se está, pero ¿no crees que la ley electoral se debe de cambiar? Por lo menos que gobierne el partido que más o menos consiga el 32%, el 35%, que no tenga la mayoría suficiente o absoluta para poder gobernar, porque es bastante injusto, ¿no? Hombre, yo creo que hay que cambiar el modelo, el sistema electoral actual. Yo ya no sé si aquella propuesta que lanzó el Partido Popular, que al final no llevó a cabo, que era con el 35%, incluso ahora se han propuesto menos, porque claro, vamos a un espacio o a un entorno electoral el que va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que casi imposible en municipios grandes, en comunidades autónomas, el obtener esas mayorías absolutas. Algo hay que hacerlo, pero igual pues hay que hablar de esa segunda vuelta, ¿no? Porque sí es verdad que al final siempre dicen, ¿y con quién vas a pactar? Pero al final ningún partido lo dice, ¿no? O sea, yo ahora en las nacionales, ¿por qué Pedro Sánchez no dice con quién quiere ser presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que es necesario. Y en una segunda vuelta ya te tienes que mojar. Los candidatos que queden tienen que decir, o porque tiene que atraer al votante de esos candidatos que se quedarían fuera. Yo abogo por una segunda vuelta, ¿no? Por decir, oye, en la primera que se distribuya el reparto de concejales, y luego que el alcalde se blinde con una segunda vuelta, pero que se mantenga esa primera vuelta, ¿no? O sea, lo que quieren los ciudadanos es que haya 5 concejales del PP, 4 del PSOE, 3 del PRC, bien, pero el alcalde que sea el que quieren los vecinos y obligado, en este caso en el buen sentido, a llegar a acuerdos, a pactos, pero blindando la figura del alcalde, ¿no? Que al final el vecino diga, ¿para qué voto yo si al final se juntan, como en mi caso, 4 y se pervierte, en cierto modo, la voluntad de los vecinos? Pasas 4 años de alcalde, 4 años en la oposición, van pasando el tiempo y viene un congreso regional. Tú apoyas a María José Saez de Uruaga, eres su brazo, uno de los brazos derechos de confianza, tomaste esa decisión y, bueno, se gana por 4 compromisarios. Bien, os ponéis a trabajar, a funcionar, pero también viene después un congreso nacional y tú te decantas claramente y muy decididamente por Pablo Casado. ¿Por qué Pablo Casado? Hombre, Pablo Casado porque sin duda es el mejor, pero porque además... Porque ahora, perdona que te interrumpa, ahora muchos dicen, no, si se veía, se veía. No se veía tan fácil. No. Yo sí, pero no se veía tan fácil. Es más, yo cuando estamos todos a la espera de si se presentaba Núñez Feijóo, de qué iba a pasar con María Dolores de Cospedal, con Soraya, Pablo en ese momento dice, yo estoy aquí, voy a dar un paso, ¿no? Creo que es el momento, y yo en ese momento, a la salida del Congreso, que creo que teníamos algún pleno, le digo, Pablo, ¿pero estás seguro? Y dice, Diego, estoy seguro y vamos a ganar. Y digo, pues contigo hasta el final.
Eso fue el día que presentaba la candidatura, que en ese momento, antes de hacerlo público, pues lo compartió con los más íntimos, ¿no? Yo conozco a Pablo desde hace muchos años, él era presidente de las Juventudes en Madrid, yo en Cantabria. Lo he dicho alguna vez, en 2006, cuando hay un Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, nosotros entendíamos que no era el mejor proyecto y quisimos hacer una alternativa, en ese caso, a la Presidencia Nacional de Nuevas Generaciones, y quién nos iba a decir que 12 años después, pues el proyecto alternativo no solo era para las juventudes, sino era para el partido a nivel nacional. Yo le conocía entonces y es de las personas que te marcan, ¿no? Y dices, este chico va a llegar muy lejos. ¿Qué ideología representa Pablo Casado, para el que no lo conozca? Pues Pablo representa al Partido Popular en estado puro. O sea, es el Partido Popular que habla sin complejos. O sea, los principios de Pablo, ahora cuando dicen que ese giro a la derecha, yo no veo ningún giro a la derecha. Yo creo que lo que es valiente. Habla de esos principios que siempre ha defendido el Partido Popular, que en la etapa de Mariano Rajoy pues no formaban parte de la primera línea de la acción política, pero porque en este caso quienes conocemos a Mariano Rajoy es un hombre de Estado, un hombre en el que se encontró el país al borde de la ruina y en el que lejos de preocuparse por el partido dijo hay que salvar España, hay que ponerse a lo urgente y a lo importante. Y en este caso sí que ha habido muchas críticas internas de la desatención, ¿no?, un poco al Partido Popular, pero yo creo que los españoles lo agradecerán y que al final pues el tiempo ha hecho justicia. Pero Pablo es eso, es el Partido Popular en estado puro, es un apasionado de la política, es muy liberal, lejos de la imagen que le quieren situar. Tiene sus convicciones. Yo sé que se considera muy liberal. Pero muy liberal, pero en lo económico y en lo social también, porque él tiene claro que tiene unas convicciones personales, como las tenemos todos, pero él tiene claro que esas convicciones personales no se tienen que trasladar. Porque tú cuando eres, en este caso, un servidor de los ciudadanos, un servidor de lo público, tienes que gobernar para todos. Independientemente, uno tiene sus creencias religiosas, pero él nunca las va a trasladar a la acción de gobierno. Bien, con nosotros nos acompaña, como decíamos antes, María Pérez y Jesús Herrera. María, cuando quieras. Bueno, lo que ha sucedido los últimos meses en el PP de Cantabria, con la designación de Ruth Beite y su posterior destitución, unido un poco a la entrada de Vox en escena, ¿cree que puede desestabilizar al PP de cara a las elecciones? Yo creo que no. A ver, yo creo que estamos en un nuevo escenario político. Ya no estamos como hace 10 años en lo que era PP o PSOE, en el que no había más opciones. Ya lo hemos visto pues como irrumpía en las elecciones europeas de 2014 con mucha fuerza Podemos, que luego se trasladó a las elecciones generales, y en este caso pues nos ha llegado. Es un fenómeno que en toda Europa no es tan nuevo, ¿no? El fenómeno de esos partidos más situados a la derecha. En este caso, claro que cuando aparece el Partido Popular abarcaba todo el espectro político a la derecha del Partido Socialista. Ahora han entrado Ciudadanos, que ya entró en las últimas elecciones, y ahora Vox. Claro que eso lo que nos hace es que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, porque si no, pues vamos a perder electorado por la derecha y por la izquierda. Yo creo que en este caso el Partido Popular en Cantabria ha pasado tiempos convulsos, o sea, negarlo sería hacerse trampas al solitario, ¿no? Pero creo que salimos reforzados. Creo que salimos reforzados porque yo, lo decía antes Gustavo, ¿no? He tenido la gran suerte, ¿no? Porque uno cuando apuesta o le sale bien o le sale mal. En Cantabria es verdad que quizás soy el único del Partido Popular que apostó las dos veces y le ha salido bien. Primero con el cambio hacia María José de Buruaga y luego con Pablo Casado, cuando en Cantabria nadie apostaba por Pablo Casado, sino era casi todo el mundo por Soraya de Santa María, pero más porque estaba incluido Íñigo de la Serna, ¿no? Cantabria estaba con Íñigo de la Serna, pero Íñigo sabía de mi apoyo a Pablo, lo respetó siempre, la presidenta y la dirección. Yo creo que el Partido Popular necesitaba renovarse, y yo lo decía meses antes del Congreso, en una entrevista, ¿no? O renovarse o morir. También nunca pensé que lo íbamos a pasar tan mal, porque yo siempre entiendo que cuando uno defiende un proyecto, si tu proyecto, dentro de un partido, si tu proyecto al final no es el ganador, te tienes que poner al día siguiente a trabajar con aquellos que han ganado. Ese era lo que yo hubiera hecho. No he visto esa generosidad por parte de aquellos que preferían un continuismo, con Ignacio Diego al frente,
con el que yo he trabajado, con el que yo he sido presidente de las Juventudes casi 10 años y en el que he trabajado, el que hemos compartido, en el que hemos hablado, pero yo entendía que había que cambiar, que el Partido Popular se tenía que renovar, porque a mí me marcó muchísimo, ¿no?, que en la noche electoral del 2015 ganábamos las elecciones en Cantabria y veía a un presidente del partido, a mi presidente, a Ignacio Diego, derrotado y entregando la cuchara. No luchó. Habíamos ganado las elecciones en Cantabria y salió a decir que el Partido Popular renunciaba a ganar. Yo no lo hice. Yo luché hasta el último minuto y me lo echan mucho en cara. Yo en Camargo hubo casi 500 personas apoyándome cuando dejé de ser alcalde, porque yo dije que defendieran lo que habían votado, porque al final el que te vota quiere que le defiendas hasta el último segundo. Y esa noche electoral, cuando Nacho Diego dice que no tiene quien le coja el teléfono al otro lado, es cuando yo digo, este partido tiene que reaccionar. O sea, independientemente que luego no llegues a acuerdos, pero tienes que tener un interlocutor a quien llames y te coja, a quien llames y te pueda sentar de otro partido político. Y por eso mi apuesta fue clara. Había que cambiar, María José quiso dar un paso al frente y yo estuve a su lado, pero no voy a negar que son y que seguimos, ¿no?, con momentos difíciles. Yo creo que necesitamos serenidad, calma, que no haya elecciones por medio, que se abra un nuevo proceso y restañar esas heridas, que son pocas, pero todavía quedan, y sumar, porque ese es el compromiso que tenemos, de seguir sumando y reconciliar pues a todo el partido. Antes hablaba de su condición de verso suelto en el PP, y es verdad, yo diría que usted está instalado en lo que se podría llamar el ala más progresista del partido, en la defensa de valores republicanos, la ley del aborto, el matrimonio homosexual, etc. Pero también me parece que el liderazgo de su amigo Pablo Casado supone una recuperación de ciertos valores tradicionales del partido. La pregunta es si se siente cómodo, si hay alguna contradicción en esa, digamos, esa doble vertiente en el PP. Yo me siento comodísimo, ¿no? Sí, es verdad que ya me lo tomo a risa, ¿no?, que dicen el verso suelto del partido. Es verdad que yo he defendido postulados y quizás porque yo he vivido en un municipio en el que al final pues no es un municipio como puede ser Santander, ¿no? Es un municipio pues más moderado, más centrista, más de gente obrera. Yo, mi familia, mi padre lleva 50 años cotizando como autónomo, tiene una pequeña empresa familiar en la que yo también he trabajado, y uno al final el día a día y su entorno le condiciona, ¿no?, y el escuchar a los ciudadanos. Por eso yo he hecho declaraciones cuando no he estado de acuerdo con mi partido, porque entendía que tenía que hacerlas. Cómodo, comodísimo, y en estos años nadie me ha mandado nunca a callar. O sea, por eso yo creo que el Partido Popular es un partido en el que todos tenemos cabida, en el que además, si nosotros, lejos de ensanchar nuestra base electoral, lo que haríamos es estrecharla, pues sería un error de libro, ¿no? Aspiraríamos a ser un partido residual. En este caso, Pablo Casado me conoce mejor que nadie y ha confiado en mí para ser el número 1 en la lista del Congreso de los Diputados, porque le están intentando situar en esa derecha más conservadora y lejos de todo ello. Como digo, yo creo que lo que hacía falta, porque además lo reclamaban el partido en ese congreso, ¿no?, en el que Mariano Rajoy cerraba una etapa y se abría una nueva, era recuperar la identidad y los valores, pero que son valores que siempre ha defendido el Partido Popular. Los defendía José María Aznar, los defendió Mariano Rajoy y ahora le tocaba a Pablo Casado. Lo que pasa es que es muy cercano el congreso. Yo creo que el problema que tiene Pablo es que necesitaba algún tiempo más para que los ciudadanos vieran lo que otros sabemos que es, ¿no?, y que hubiera una imagen, o sea, decir, ¿qué se puede esperar de Pablo Casado? Mariano Rajoy tardó casi 8 años, ¿no?, en llegar a la presidencia, sabían lo que podían esperar de él como líder del Partido Popular. A Pablo le ha tocado pues enfrentarse primero a las elecciones andaluzas, enfrentarse ahora a estas elecciones. No ha tenido tiempo de consolidar su proyecto. Pero lejos de situarnos en ese espectro más a la derecha, yo creo que el Partido Popular no ha dado ningún giro. Lo que hace es hablar lo que antes no se decía, ¿no?, sin complejos. Pero al final los principios y los valores, y en el Partido Popular, en este Partido Popular, cabemos todos también. Bueno, un poco al hilo de esto del verso sueldo, ¿cómo se sentiría, o sea, qué opina del posible pacto, del PP con Vox? Porque sí que
tienen unos valores bastante más extremistas. Bien, lo primero, nosotros vamos a salir a ganar. A ganar, yo siempre lo digo, ¿no? No salimos a empatar con nadie. Una vez que el resultado electoral, que se abran las urnas, pues estamos dispuestos a llegar a acuerdos como lo hemos hecho en Andalucía. Y en los acuerdos pues primarán aquello que consideremos positivo. En Andalucía yo he seguido un poco cómo se llegaba a ese acuerdo, en el que primero Ciudadanos y Vox eran como enemigos íntimos, o sea, no querían sentarse a la mesa y además tuvimos que hacer acuerdos con Vox por un lado, con Ciudadanos por otro, y creo que eso ha reforzado la imagen del Partido Popular, porque dentro de ese espectro del centro-derecha somos los únicos capaces de hablar con izquierda y con derecha dentro del espectro de centro-derecha. Pero al final el acuerdo que se llega no habla pues de temas polémicos como era la violencia de género. O sea, al final uno puede tener un postulado, pero llegamos a acuerdos y nosotros tenemos claro lo que queremos, ¿no? Por eso, si mañana hay que pactar con Vox, pactaremos con Vox, pero teniendo en cuenta que hay asuntos prioritarios para el Partido Popular, como es la violencia de género, porque fuimos nosotros los que impulsamos el pacto contra la violencia de género, fue el gobierno de Mariano Rajoy y yo como diputado participé en la votación. Y creo que hay asuntos fundamentales en el que al final se puede llegar a entendimiento. Pero ¿se podría cambiar dentro de la ley de la violencia de género alguna parte de ella? Siempre se pueden cambiar todas las leyes, siempre hay que ver cómo, porque tú cuando legislas pues tienes un objetivo claro, que en este caso es luchar contra esta lacra que a día de hoy sigue, seguimos contando víctimas, ¿no? Pero de la violencia de género, por el hecho de ser mujer. Luego sí que hay otros tipos de asuntos de violencia que se podrán legislar, que se podrán tomar medidas, pero no desvirtuemos. Hoy tenemos un grave problema, que es que la mujer, por el hecho de ser mujer, está sufriendo, está siendo asesinada. Por eso creo que es un instrumento muy potente ese pacto de la violencia de género y que también no podemos negar que se tienen que tomar otras medidas, ¿no? Ya entramos en el ámbito de la violencia en el ámbito familiar, del maltrato a jóvenes y a mayores, ¿no? Yo creo que en los últimos años hay que empezar ya a tomar muy en serio ese maltrato a los mayores. Nosotros llevamos medidas en el programa electoral para tratar, ¿no? Ese maltrato a los mayores, no solo por familiares, por cuidadores, o sea, todo eso hay que legislarlo, pero no desvirtuemos. Una cosa es la violencia de género, que es la que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer, y otra cosa es otro tipo de violencias que también hay que tomar medidas complementarias. María, te había interrumpido. No, eso mismo le iba a preguntar. Se ha hecho todo lo posible por parte de ustedes, pero también de Ciudadanos y de Vox, para llegar a algún tipo de acuerdo preelectoral que evitase la dispersión y favoreciese que Pedro Sánchez siguiera en el poder. Y en todo caso, ¿cree que esa fragmentación les hará mucho más difícil, digamos, el desalojo de su adversario compartido, que es Pedro Sánchez? A ver, yo creo que se han hecho intentos, ¿no? En algunos sitios han fructificado, en otros no. Por ejemplo, en Navarra vamos unidos de la mano UPN, Partido Popular y Ciudadanos. Pablo sí tendió la mano a Ciudadanos, porque entendía que son muchas las líneas programáticas, los objetivos que compartimos y sobre todo porque, no tanto en el Congreso, pero sí en el Senado, lo hemos visto, ¿no? Creo que esta legislatura ha sido el resurgir del Senado, ¿no? Porque los ciudadanos han visto, pues para algo sirve el Senado, en este caso por el tema territorial. Por cierto, debiera de servir para algo más. Pues sí, yo estoy de acuerdo, yo creo, pero para eso lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo y dar competencias, para que realmente sea una cámara de representación territorial, para que al final los ciudadanos vean que es una institución que ya lo es, que es importante y que se toman asuntos importantes. Pero sí que es verdad que hace 4 años el debate sobre la supresión del Senado estaba en la agenda política. Hoy no lo está. Hoy no lo está porque se ha visto una utilidad clara, que era el artículo 155, ¿no? Yo sí que abogo y apuesto porque se den más competencias al Senado. Y volviendo a esos pactos, yo creo que sí se ha tendido la mano. A mí me hace gracia Albert Rivera, pero bueno, ya la capacidad de sorpresa es poca con el señor Rivera. Hoy dice una cosa, mañana la contraria. Que una vez que se cerró el plazo para las coaliciones electorales es cuando pide al Partido Popular llegar a un acuerdo. Yo creo que podíamos haber tenido una oportunidad, que es habernos aglutinado en esa coalición en el Senado, porque el Senado, a pesar de lo que ahora
a mí me llega al WhatsApp varios mensajes diarios explicando que para que sea el voto útil hay que votar a un senador de un partido, a un senador de otro y a un senador. Eso es totalmente mentira. En el Senado, como está estructurado, el que gana se lleva a los 3 senadores y el segundo se lleva a 1. Si dispersamos el voto, realmente lo que haríamos es favorecer esa victoria del Partido Socialista. La fragmentación que me preguntabas, Jesús, pues sí, hombre, yo creo que estamos viviendo la tormenta perfecta, pero al contrario, ¿no? En 2015, quien lo sufre es el Partido Socialista, con la aparición de una fuerza a su izquierda, como fue Podemos, y vimos cómo le pasó factura a las elecciones. Ahora vemos cómo esa aparición estelar de Podemos ha perdido toda la fuerza, porque yo digo que a Podemos le ha sentado muy mal las instituciones. Ellos estaban cómodos en la calle, en el 15M, reivindicando, pero luego no han sabido aprovechar su paso por las instituciones, ¿no? Eso creo que ha sido el gran fracaso de un movimiento que nace en la calle, de un movimiento que podía haber utilizado las instituciones para ser más útil y no lo ha sido. Por eso, a medida que la izquierda, y en este caso, es que no me gusta hablar de extremas, pero bueno, Podemos se desinfla y aparece una fuerza a la derecha del Partido Popular, pues entonces sí que creo que esa fragmentación puede beneficiar al PSOE, que ve como capta voto de la desaparición de Podemos, y que en el centro derecha, pues por primera vez en la historia, hay 3 partidos que pueden tener representación. ¿Cuántos diputados calcula que se van a perder en esa dispersión? Pues esa dispersión, estamos hablando de que hay 25 circunscripciones, entre las que nos encontramos Cantabria, que puede que la división haga que haya votos sin escaño. Puede ser que una fuerza política saque 40.000, 50.000 votos y luego no tenga representación. O sea, puede ser, y yo lo digo en todos los actos públicos, lo estoy diciendo, ¿no? Aquí en Cantabria, la sociedad cántabra se sitúa más en el espectro del centro-derecha. O sea, es una comunidad más conservadora, más identificada con los valores que los partidos de centro-derecha representamos, y puede ser que esa fragmentación hiciera que en diputados o en senadores ganara el Partido Socialista. O sea, por eso hay que pensarse muy bien, y ese va a ser nuestro principal objetivo en estos días que restan de campaña, en volver a apelar a ese voto agrupado, ese voto unido, y creemos que en el centro-derecha quien es capaz de aglutinarles es el Partido Popular, porque es el único que puede desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Según la sociedad, en encuestas, estudios sociológicos, en muchos casos, muchas veces dicen que los políticos no es que sean la causa de la solución, sino son la causa del problema. ¿Cómo podríamos cambiar todo eso? ¿Nos vamos a la publicidad y me contestas después? Vale. Venga, nos vamos a la publicidad.